Perfecto. Buenos días, Bernardita. Hola, buenos Bueno, yo días. soy Juanito. Mira, hoy día nos estamos juntando para, de alguna forma, mirar juntos los resultados al cuestionario que respondiste de estilo profesional, ¿ya? Perfecto. Has participado a un cuestionario para conocer un poco mejor tus fortalezas, tu eje de desarrollo, de alguna forma tener una mayor autoconciencia en términos conductual, en términos profesional. Y hoy día estamos para revisar juntos tus respuestas. Quizá me puedes contar un poco cómo viviste el responder al cuestionario. Fue muy entretenido, la verdad. O sea, yo siento que fue algo, fue rápido. Pensé que iba a ser un poco más como que más lento, pero la verdad es que fue bastante rápido. No me costó mucho responder. Creo que no dudé tanto. Igual seguí un poco tus instrucciones previas de hacerlo como con tranquilidad, bien concentrada y con mucha sinceridad, con tal de que saliera la información que necesito para mi desarrollo. Un poco eso. Pero bien. O sea, cero problema. Perfecto. No, sí, eso te lo agradecemos mucho porque efectivamente nosotros tenemos algunos indicadores. Tuviste que el hecho de responder a ese cuestionario no es tan sencillo siempre porque a veces te ponemos un poco entre la espada y la pared, tener que escoger entre varias cosas y vemos de alguna forma si mantuviste tus preferencias. Y en ese Sí. cuestionario yo te puedo confirmar, porque tengo esos indicadores, que has mantenido bien tus preferencias. Entonces eso es un buen indicador, significa que va a tener más valor lo que vamos a estar mirando juntos y ojalá le puedas sacar el máximo provecho. Ok. Eh, Antes de entrar un poco en el detalle, hay que saber que Wave es una herramienta que efectivamente te permite a través de un cuestionario de posicionarte. Ujú. Tú tienes un montón de preguntas totalmente en desorden. Nosotros después vamos a ordenar esas respuestas a través de un modelo de competencia con ¿Ya? 4 grandes áreas. Primero vamos a hablar del tema del pensamiento, que tiene que ver Ujú. con cómo te enfrentas a distintas problemáticas de manera más analítica, más creativa, investigación. Después vamos a ver cómo te relacionas con las personas. Tuviste que había preguntas sobre convencer, sobre la parte más de liderazgo, de sociabilidad. Ujú. En una tercera instancia vamos a ver todo lo que tiene que ver con flexibilidad y adaptabilidad, a través de Ok. autoconfianza, adaptabilidad al cambio y Ujú. preocupación por los demás, ¿ya? Sentido colectivo que permite adaptarse, ¿cierto? Eh, Ujú. y después vamos a ver una última parte que tiene que ver mucho más con cómo entregas los resultados, una versión Ok. más de ejecución, digamos, en términos de cumplir, estructurar y tener un foco al resultado. Entonces, esas son las Perfecto. 4 grandes áreas en las cuales nos vamos a concentrar. Antes de entrar en eso, lo que yo te voy a proponer es que veamos esas respuestas, pero no en lo absoluto. Nuestra idea no es de saber, y tu idea no es de saber si eres creativa o no creativa, relacionadora o no relacionadora. La idea es de saber cómo te encuentras en comparación con el grupo al cual estás profesionalmente inserta, ¿cierto? Ok. Entonces, hay que saber que todos los puntajes, no sé si ven bien en mi pantalla, está esa ventilación, esa curva de Gauss, Sí. ¿ya? Esa, Sí. esa ley normal, significa que cuando estás entre 4 y 7, todos los Ok. puntajes que vas a ver entre 4 y 7 significa que estás dentro de lo común. No estás ni bien ni mal, estás dentro de lo común del grupo de referencia. ¿Y Si este grupo de estás referencia cuál es? en el caso tuyo, el grupo de referencia que hemos escogido es un grupo de referencia de profesionales y mandos medios, aquí Ok. de 1.240 personas, como lo puedes Ok. ver en la pantalla. Eh, Perfecto. si reflexionamos sobre esta curva de Gauss, significa que si miras bien, si tienes un 10 en algo, estás dentro de los 1% más alto. Si estás en un 2, 3, estás quizás en los 10% más bajo. Una vez Ok. más, no son buenas o malas puntuaciones, es cómo te ubicas en cuanto al grupo al cual perteneces. Vale. Avancemos un poco en eso, no sé si tienes algunas preguntas. No por ahora. Ya, perfecto. En cualquier momento me puedes interrumpir. La idea es que sea iterativo. No estoy acá con una bola de cristal para contarte cómo eres. Estoy leyendo las informaciones que tú diste en términos de talento, de motivación, comparado con un benchmark, para leerlo contigo y para ver de qué manera eso puede ser Ok. predictivo de tu desempeño. Súper. Si vamos avanzando en este reporte, tú ves que efectivamente existe esa medición de algunos indicadores. Yo te estaba Ujú. agradeciendo haberlo hecho con sinceridad y tú me dijiste que no te costó tanto. Se refleja acá con la escala de consistencia. La escala de consistencia nos muestra que tienes una
posibilidades de rankear, de mantener tus preferencias más que lo común. ¿Te acuerdas que entre 4 y 7 tenemos lo que está dentro de la media? Ahora, Ya, tú tienes más claridad sobre tus preferencias que la media y lo has reflejado al responder al cuestionario. También qué tenemos bueno. otro pequeño indicador. Yo sé que tú tiendes a mirar porque, salió un 2 en algo, entonces uno tiende a percibirlo de manera negativa. No lo es, no lo es. Ese indicador Ok. es un indicador que nos muestra lo que llamamos aquiescencia. Es un término un poco bárbaro, pero en realidad estamos viendo qué tan positivo, qué Ujú. tan positiva tú tienes tu autoapreciación de alguna forma dentro de ese cuestionario. Una persona que está entre 4 y 7 se encuentra dentro de lo común, por lo tanto, no ha ni inflado ni sido demasiado crítico, ¿cierto? Sin embargo, Ujú. para ti vemos que tú tiendes a estar dentro de las personas más autocríticas, que no es ni malo ni bueno, puede ser por ser muy Ujú. autoexigente, por humildad, por cultura, da lo mismo en el Sí, fondo, no, pero pero no sí me va a tener un extraña, me hace impacto sentido. en cómo vamos a mirar. Ya, perfecto. Va a tener un impacto porque todos los puntajes que vamos a ver adentro de ese cuestionario obviamente tienden a estar un poco más bajos que lo que podría ser. También vemos un indicador acá que Ok, tiene que ver con la alineación entre lo que sabes hacer y lo que te gusta hacer. Y lo que vemos es que hay una bastante buena alineación entre lo que sabes hacer y lo que te gusta hacer. Y eso significa, de alguna forma, un buen índice de felicidad laboral. Avancemos ahora. Tú ok, vuelves a encontrar esas cuatro bueno, grandes etapas, esas cuatro grandes áreas de las cuales estábamos hablando. De un lado, en términos de eh, ujú, personalidad, talento, motivación, y vamos a ver de qué manera. Y del otro lado, más en términos de lenguaje de competencias, que es lo que más es predictivo en términos de tu desempeño laboral. Centrémonos un poco más en la ok, parte del perfil psicométrico que vemos acá, ¿cierto? Primero, lo que podemos ya. ver es que en términos de pensamiento, y quizá lo voy a eh, Ujú. hacer un pequeño zoom para que lo podamos visualizar mejor juntos. Aquí lo que tenemos es la parte del pensamiento. Primero tenemos el pensamiento que es más analítico, de procesar la Ujú. información, del detalle, de los datos numéricos, y en eso lo que vemos es que en comparación con el grupo en el cual estás dentro de la media. ¿Es algo que te sorprende? ¿Te ves como una persona bastante analítica? ¿Qué me puedes contar sobre eso? Sí, o sea, de hecho en mi trabajo, o sea, requiere lo mínimo del análisis, porque es mucho, tiene que ver mucho con logística, entonces ya está más o menos hecho, está más o menos dicho lo que se tiene que hacer y procesar, entonces es más bien procesar en favor del tiempo, Ya. de la gestión, desde esa parada es como el dato analítico numérico que me tocaría manejar, y no es tanto tampoco, entonces como Ajá. que no lo creo que no necesite tanto como para que sea tan alta. Ya. Es lo mínimo y lo manejas bien, sin embargo, no hay esa necesidad de profundizar. No, Mira, justamente ese tema del profundizar corresponde a la dimensión siguiente que tenemos en esa área del pensamiento, que corresponde a investigador. Investigador, si bien en la parte evaluadora estamos en el procesar la información disponible, en la parte investigadora estamos en el ir más allá que esa información disponible, estando orientado al aprendizaje para ok. ir a obtener más información, que sea a través de también todo lo que es mejora continua, intuición, etcétera, ¿ya? Que es la perspicacia y que es el ir más allá de la data. Mm. Y en eso, claramente, las respuestas que tú diste nos indican que estás ubicada mucho más bajo que la gran mayoría de las personas de tu grupo. No sé si algo, bueno, son las respuestas que tú diste, entonces no te tiene que extrañar tanto, pero tú te veías ubicada así en cuanto a tus pares, reflexionando bien en términos de perspicacia, de intuición. No sé si tanto, o sea, a ver, yo creo que de repente por esta misma mirada como autocrítica que tú mencionabas, de repente fue mucho, ¿no? Pero sí creo que tal vez la mejora continua puede ser algo que yo realice mucho más orientado hacia como al buen hacer. No sé si tiene que ver con eso, pero como que esa es la única parte Uh -huh. que me da duda. Pero fuera de eso, sí, obviamente no es lo que Mira, primero hago. No estoy orientada a aprender muchas cosas porque ya lo que uh tengo que -huh. saber lo sé.
Me parece interesante lo que estás diciendo en el buen hacer, de alguna forma. El buen hacer tiene que ver con cómo realizas las cosas. Aquí estamos hablando de cómo piensas, de cómo te enfrentas a las problemáticas. Estamos muy aguas arriba en términos de pensamiento, de cómo resolver temas, y no estamos todavía en una parte que veremos después que tiene que ver con la ejecución de las cosas. Y el buen hacer tiene más que ver con esa ejecución de las cosas. Después, también hay que mirar el puntaje de la buena forma. No significa que en términos de desempeño no puedas mejorar las cosas, no puedas aprender más cosas, etc. No estamos hablando de tu capacidad de alguna forma, pero sí es mucho más difícil que otros, porque tus respuestas comparadas con los demás te ubican dentro de los 1% más bajo del grupo, ¿ya? Entonces, significa que es menos natural para ti estar en esas posturas de investigación, de profundización. Sí. Sí, no, ahora pasamos a otra parte del pensamiento. Claro, claro. Después son cosas que se pueden desarrollar y efectivamente tienes toda la razón, que corresponde a también considerar el contexto, el cargo en el cual estás. Estamos muy de acuerdo. La tercera parte tiene que ver más en ese pensamiento, en una visión mucho más de tomar altura, de tomar distancia en cuanto a las cosas, lo que en inglés se llaman big picture, ¿cierto? Donde tenemos lo que dice imaginativo, tiene que ver obviamente con la creatividad, donde tú te ubicas. Si miras bien acá, el pequeño 7 significa que estás dentro del promedio alto en términos de creatividad. También el desarrollar estrategia. Después hay otra faceta en esa dimensión que tiene que ver con desarrollo de conceptos, teorías, etcétera, donde, y nos cuadra con lo que vimos en la parte investigadora, donde es menos lo tuyo esa tendencia en profundizar. Después, claramente me vas a estar preguntando por qué aparecen esos monitos I y N. Ya te lo voy a explicar de manera bastante sencilla. La I corresponde a las preguntas ipsativas, que corresponde a las preguntas forzadas que has tenido, y la N a las preguntas tipo Likert, donde has tenido que posicionarte frente a un ítem. ¿Ya? Acá, y eso es la gracia del Wave, ¿ya? Es que quizás tú nos dijiste, no, yo en términos de creatividad estoy dentro de la media baja, porque de nuevo tenemos tu lado un poco autocrítico. Sin embargo, logramos detectar a través de tus respuestas forzadas que es un poco más que lo que nos dijiste. De alguna forma, tú nos dices, en términos de creatividad, sí estoy dentro del promedio bajo, pero nosotros logramos detectar que en realidad tienes habilidades más sobresalientes en eso, una predisposición mayor al grupo de referencia dentro del promedio alto. No sé si es algo que ya te han dicho a nivel de tu ecosistema de trabajo, esa capacidad de creatividad, de proyección a largo plazo, pensándolo bien. Sí, tiene que ver como estoy ahora liderando un equipo que maneja este tema de logística. Claramente el tema de generar ideas nuevas del cómo lo vamos a hacer con este equipo, que igual al equipo no le va muy bien, pero por eso precisamente como que tengo que enfocar aún más en cómo hacerlo distinto, cómo anticiparme mucho, porque tengo que prever que no necesariamente va a haber una respuesta tan rápida y positiva al proceso, ¿no? Yo creo que, pero sí, me sale natural, como estar buscando siempre la mejor forma de hacerlo. O una forma diferente, más Mira, que la lo que me mejor. estás diciendo Creería me que lo parece diferente muy... Claro, me parece muy interesante lo que estás diciendo en cuanto al equipo, porque de alguna forma me estás diciendo, al equipo le cuesta, pero quizás a mí me cuesta menos. ¿Ya? Esa capacidad de proyección, de creatividad, etcétera. Lo que me acabas de decir. Sin embargo, quizás podrías reflexionar de otra forma, de decirte, en realidad, yo tengo que asumir que eso es más sobresaliente en mi perfil y en vez de esperarlo de los demás, proveerlo a los demás. Esa capacidad de visión hacia el largo plazo, esa capacidad de creatividad, y en vez de estar quizás esperando y considerar que estás dentro de la media, esperar menos de los demás y pensar que tú les puedes entregar esa visión, esa capacidad de proyección hacia el largo plazo. Y eso no tiene nada que ver con el liderazgo, tiene que ver con cualquier rol, ¿ya? No tiene nada que ver con lo jerárquico, pero tú puedes entregar de manera más fácil que otros esa capacidad hacia afuera. Así que te invito a quizá empoderarte un poco más en ese aspecto. Feliz. Sabiendo que además, te estoy proponiendo de ir a transmitir eso a los demás
Y en capacidad de transmisión, si tú estás viendo toda esa parte de relacionamiento en la cual estamos entrando ahora, esa parte roja, estamos Sí, claramente con unas habilidades muy sobresalientes. ¿Es algo que ok. te extraña? ¿Tú te ves como una persona muy sociable, muy impactante? Sí, sí. De hecho, como que siempre me lo dicen, que tengo como formas de decir las cosas que son muy directas, que tal vez la gente entiende muy claramente lo que quiero decir y suelo como entrar a esos equipos así, de comunicacionalmente hablando, pues. Ya, claro. Es que efectivamente, si miramos bien esa parte, se divide en tres, de nuevo, es el sistema muy piramidal Ujú. de Wave, donde tenemos, en términos de sociabilidad, la capacidad de conectar con los demás, ¿ya? Y también para conectar significa ser el centro de atención, ¿ya? Que en esos aspectos tú Sí. tienes habilidades muy sobresalientes, sobre todo en la tendencia a estar al centro de atención, ¿ya? Atraes las luces más fácilmente que los demás, no te complica estar bajo los proyectores, incluso hay que saber que a un nivel de 10 uno tiene siempre las cualidades, sus defectos, los defectos, sus cualidades, uno tiene más facilidad en estar en el centro de atención, pero puede estar necesitando estar un poco en el centro de atención. No sé si te hace Ya. ruido, si te complica de hablar de eso, si lo habías visto de esa No, forma. no me complica en lo absoluto. Siento que soy así, que es como que me gusta estar ahí en el, como donde las papas queman, pues, y siento que como soy mucho del hacer con mucha especificación, ese también, ese comunicar, ayuda a que la gente se mueva. Y eso es un poco como lo que yo hago, conectar con las Ya, personas desde ahí. puede ayudar a que la gente se mueva, pero tienes que considerar también que tu ultrarrelacionamiento se encuentra tan sobresaliente que la gran mayoría de las personas se relacionan menos que tú o de manera menos Sí, ágil. Por lo tanto, también tienes que abrirte a esa reflexión, tener flexibilidad en cuanto a los demás en ese aspecto, porque quizás ok, tu ultrarrelacionamiento, en vez de movilizar a algunas personas, las puede inhibir, ¿ya? Entonces, ok. de alguna forma, es una reflexión importante de quizás a veces estar no tanto tomando la mano en términos de relacionamiento cuando es necesario dejar a otros expresarse. No es Vale. que no haya, que haya malas intenciones, pero sí hay una tendencia muy natural en expresarte con impacto y de manera extremadamente sobresaliente. Lo vimos con la sociabilidad, pero lo vemos también en esa parte de cuando hay un propósito en la relación, que sea persuadir, explicar, expresar su desacuerdo, que sea una visión más como comercial, más pedagógica o más política, donde estás dentro de los 1% más alto. O sea, los ingleses dirían que tú le puedes vender hielo a los esquimos. Es una visión un poco muy orientada hacia ese impacto hacia los demás. Eh, Sí. ¿Has estado en situaciones más comerciales en el pasado? Porque yo sé que tu cargo quizá hoy día no es tan orientado hacia eso. No necesariamente, pero como el cargo depende mucho, como el delivery al cliente, hay muchos clientes que me llaman directamente y esa relación de la entrega al cliente creo que es como el convencer, Ujú. el ir, esto que te decía, de ir a donde los distintos equipos de trabajo y hacer que se muevan. Creo que tiene que ver mucho con esa buena comunicación. A veces puede ser too much y creo que sí es verdad eso que tú dices del impacto. La gente suele hasta inclusive molestarse, pues, porque los Es que empujo más mucho y vas hacia los demás. la forma en que comunico tal vez puede ser muy directa. Exacto. Y de alguna forma, en términos de movimiento, te invito a reflexionar también, el hecho de ir tanto hacia los demás impide que ellos vengan hacia ti. El hecho de estar proponiendo implica que vas a estar menos escuchando. Esa doble lateralidad de la Ya. conversación es importante y tiene que, sobre todo con personas más inhibidas, justamente más cohibidas, más introvertidas, dejar que ellos puedan también Ujú. formalizar sus expectativas, sus puntos de vista, etc. Ya. Ahora la firmeza tiene que ver no con el impacto, porque lo acabamos de ver, y tú tienes mucho, tiene que ver con el liderazgo en el sentido más clásico. ¿Ya? Tres grandes pilares de liderazgo en el modelo WAVE, que tiene que ver con decidir primero, donde estás dentro del promedio bajo, 4, ser líder en el sentido más clásico, 3,
y encontrar maneras de motivar a los demás, que es un liderazgo un poco más anglosajón, un poco más de empoderamiento. Donde estás hoy día en 3 significa que estás un poco más por debajo de la media. No significa que no puedas estar en posturas de liderazgo y de coordinación, pero en cuanto a los profesionales y mandos medios con quienes te hemos comparado, estás quizás levemente debajo de la media. Hoy día en tu rol eso calza, funciona, no tiene limitaciones, entiendo yo. Bueno, sí, yo creo que tiene algo, ¿no? Porque tengo un equipo de trabajo con el cual no estoy logrando los resultados que espero o que quiero en cierta forma, y tiene que ver también un poco claramente con mi estilo, como te decía, comunicacional, un poco como muy directo, ¿no? Y no sé si es que Ajá, ellos realmente no tienen las posibilidades hasta un punto como he tratado de, digamos, de empujarlo, pero sí que yo no quiero, o sea, nunca quise ser líder, como no es parte claro. de mi deseo profesional, entonces claramente ahí hay un debe que podría trabajar más y que lo estoy intentando de verdad porque no me salía naturalmente. Pero bueno, voy a buscar en este resultado que tú me des algunas herramientas con tal de poder avanzar. Sí. Mira, te voy a invitar a un contraste y también vamos a acelerar un poco porque igual estamos tomados por el tiempo de esa instancia. Si miramos toda la parte de flexibilidad, vemos que en términos de Ujú, flexibilidad, y es lo que empezaste a plantearme en tus ilustraciones, estás ujú, claramente por debajo de la media, que sea en términos de flexibilidad a través de la resiliencia, de la apertura al cambio o de la visión con los demás. De alguna forma, las trancas que estás viviendo, y yo estoy acá para ayudarte a encontrar soluciones, en términos de ujú. liderazgo, quizás es porque tú ves mucho a tu equipo como el ustedes, más que percibirlo como el nosotros. Me Ok, explico. Tú estás claramente en una dinámica de impacto hacia los otros. Por lo tanto, para ti cualquier juego de interacción es una interacción donde tienes que persuadir, donde tienes que ganar, donde el otro es el adversario. Ya no es mala, pero el otro es el adversario, de una manera un poco deportiva. ujú, Pero de alguna forma quizás eso funciona con algunas personas, pero no con otros. Y puede que adentro de tu equipo, no sé, no los hemos medido, pero ujú. haya personas que no necesitan esa adversidad, ese ping-pongueo, pero que necesitan más una versión un poco más inclusiva de liderazgo, de trabajo colaborativo, y en Ya, eso se necesitan algunos rasgos de personalidad que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con la orientación hacia lo otro, la consideración, el hecho de saber manejar personas alteradas. De todas formas, te voy a estar ujú. mandando ese reporte, entonces podrás profundizar un poco más. Sin embargo, Perfecto. yo creo que es una buena reflexión para ti, quizás de reflexionar sobre una versión más nosotros que ustedes, cuando estás viendo tus pares. No son Ok, clientes, no son adversarios, ¿ya? ok. Después, lo que te lleva a eso, de la hipótesis que yo estoy planteando, es tu preocupación por la entrega. Ya me lo has mencionado y nosotros lo Sí, vemos acá. Llegamos a esa última área que corresponde a la ejecución, ¿ya? La parte verde. perfecto. Y aquí tenemos algunas cosas que son bien interesantes porque nos ilustran totalmente lo que estabas diciendo. Al Ujú, mirar tus respuestas en términos de cumplir los plazos o de poner ujú. atención a los detalles y comparando esas respuestas, yo no tengo la bola de cristal una vez más ni el tarot, comparando tus respuestas con las respuestas de otras personas del grupo al cual perteneces, te Ujú. ubicas en un 10. Eso Sí, tiene ventajas y seguramente lo estás percibiendo como algo extremadamente bueno. Estás feliz de ver ese 10. Porque para ti son cosas importantes el cumplir con ujú. los plazos, el cumplir con los detalles, el ser perfeccionista, esa capacidad de ser confiable en términos profesionales. Sí, Sin embargo, el hecho de estar en 10, en el detalle como en el plazo, significa que el 99% de las personas están por debajo de tu predisposición. Por lo ya. tanto, de alguna forma, no puedes tener el mismo nivel de exigencia con los demás que el que tienes contigo misma en esos aspectos, porque nadie dentro del grupo de referencia, dentro del Claro. ecosistema profesional en el cual estás, puede tener el mismo nivel que tú en eso. Es por Y eso eso tal vez implica que genera ese vínculo como no tan cercano con el equipo, porque ese es mi dolor, como digamos, ¿no? Con el equipo, que no siguen mi ritmo y ahora lo veo mucho más claro, pues que obviamente, como tú dices, es que difícil no es que seguirlo. no quieran, no pueden. Es como para ti el hecho de estar más adaptable, no es que no quieras.
te cuesta más, y a ellos les Ya, cuesta más en ese aspecto. vale. Y también tienes que tener cuidado porque efectivamente hay las dos caras de la moneda. Tu gran orientación a cumplir con los plazos, a cumplir con los detalles, etcétera, te puede llevar a una cierta rigidez, ¿ya? Sí. Demasiada exigencia, bien que la tengas contigo, igual si yo te invito a veces a flexibilizarla según las expectativas, el contexto, pero con los demás no puedes tener eso, ¿ya? Claro, porque es la Y forma como mejor trabajaba era sola y ahora tengo un equipo y obviamente eso no sí, puede ser tan así. exactamente. Y si ves las facetas que siguen, hace mucho sentido. Tú te va a dar risa, pero tiende, mira, leamos juntos, tiende mucho menos a seguir las reglas STEM Mm, 1. Se organiza extremadamente bien STEM 10. Eso significa, de alguna forma, podemos ver eso como vasos comunicantes, ¿cierto? El ujú, hecho de que tú te puedas organizar y que tú tengas ese accountability, esa responsabilización en cuanto a la entrega, tan sobresaliente, esa capacidad de estructurarte, de organizarte, de planificar, de establecer prioridades, tan sobresaliente, hace que no necesitas las reglas. Para ti las reglas son reductoras, por eso las miras en menos. sí, Eh, para los demás no es así. ya. Para los demás las reglas pueden ser necesarias, entonces no mires tan en menos las reglas, porque para personas cuya capacidad de organización no es tan sobresaliente, no es tan evidente, son Ujú, imprescindibles. ya. Si seguimos viendo, disculpa, se ha movido un poco la pantalla, Mm, si seguimos viendo una última parte que tiene que ver mucho más con el impulsar energía en lo que estás haciendo. El motivado ujú, tiene que ver con las oportunidades, incluso las oportunidades de business. sí, Vemos que tú tienes habilidades y nos cuadra con lo que hemos visto hasta ahora, del sí. impacto, etcétera, en percibir esas posibilidades, en tener los radares amplios en cuanto a esas posibilidades y impulsar energía de manera muy sobresaliente. Te explico por qué sale una pequeña T y una pequeña M acá. La T Ujú, corresponde al talento, la M corresponde a motivación. En términos de mm, capacidad de impulsar energía, de estar orientada al business, etcétera, tú estás dentro de los 1% más alto del grupo de referencia. Sin embargo, podemos ver, y quizás puede ser circunstancial, y dependiendo del contexto en el cual estás, pero la motivación está más por debajo de la media. Quizás al leerlo, mi hipótesis es que estás como un poco desencantada en términos de sí. energías, en términos de business. Me he cuestionado si inclusive salirme de este trabajo, porque, porque el negocio como que no me acompaña y tal vez tiene que ver con el Mm. equipo, con mi forma de querer hacer muy bien las cosas y no lograrlo. Estoy un poco frustrada y eso puede que se refleje ahí en estas ganas como de hacer que las cosas sucedan, como Mira, dices. ojalá la instancia de hoy te pueda ayudar a reflexionar justamente sobre el salirte, el buscar otra trayectoria o seguir en lo que estás haciendo. Sin embargo, lo Ujú. que yo te invito a hacer, ahora que estamos tomando un poco más altura en cuanto al perfil y tú vas a ver más o menos lo mismo, pero en términos de lenguaje y competencia al lado, Ya, es ok, ¿qué puedo entregar? Es que estoy encontrando también un terreno suficientemente favorable para expresar mis talentos, como la capacidad de impacto, como la estructura, etcétera. Sin embargo, lo que yo te invito es a considerar que los otros pueden ser diferentes y que pueden ser complementarios contigo y tener ok. esa visión un poco más inclusiva. O sea, parte de tu reflexión y la reflexión no la tienes que llevar sola, la tienes que llevar también con un terreno de experimentación con los demás para ver si a través de esa autoconciencia que estamos trabajando juntos, te permite quizás funcionar mejor con personas que son diferentes y entregar un mayor desempeño a nivel grupal. También para nutrir esa reflexión, lo que yo te voy a estar entregando es esa última página. Ya, Hay que saber que esta última página tiene que ver con tu perfil, pero sale un poco de los puntajes, ¿ya? En esa última página hay algunos contextos, algunos funcionamientos de equipo que cuadran, que se alinean con tu perfil y que van a ser para ti facilitadores de desempeño, así que en ese tipo de contexto tú vas a mojar la camiseta, ¿ya? Y ok, otros, que es el espejo inverso, que claramente eso es un faro para guiar tu orientación profesional. Esas son las perfecto. aguas, la parte roja, en las cuales no tienes que ir a navegar, porque son contextos que para otras personas cuadran muy bien, pero para ti Ujú. son limitantes de tu desempeño.
¿ya? No sé si Perfecto. tienes otras preguntas, si, ojalá eso te pueda servir. No, tengo mucho trabajo, digamos, por hacer y revisar. Agradezco tu espacio. Creo que una de las cosas que me llevo reflexión es que me gusta mucho trabajar sola y creo que sí, que hace mucho sentido como este perfil con eso, pero si en verdad quiero liderar un equipo, tengo que hacer harto trabajo como el que tú dices, de pensar en los demás un poco. Y va a ser me cuesta, no te lo voy a negar, es como difícil para mí, pero bueno, voy a Ajá. buscar las opciones como bien tú mencionabas. Es un reto. Lo que yo te invito es a tomar conciencia también de las fortalezas que tú tienes, porque uno Ya. sale de una instancia como esta diciendo, tengo que trabajar en esto y en esto otro. Ujú. También capitaliza las fortalezas que tú tienes, pero Ya, sepa usarla de manera quizá un poco más ágil, considerando que para los otros esas fortalezas, esas competencias son menos evidentes. ya, perfecto. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Bernardita. Que Que estés muy estés bien, bien. chao.